¿Qué se nos dice por aquí? El proceso de la psicoterapia, entonces, puede ser definido simplemente como perdón, pues ninguna sanación puede ser otra cosa. Ven que toda sanación es perdón. Los que no perdonan están enfermos, pues creen que no han sido perdonados. Aferrarse a la culpa, abrazarla con fuerza, cobijarla con amorosa protección y defenderla con presteza, todo esto no es sino un lúgubre rechazo a perdonar. Bonita definición, ¿no? Que Dios no entre aquí, repiten los enfermos una y otra vez, mientras se lamentan por su triste situación, y sin embargo se regocijan de ella. La sanación comienza cuando el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. La sanación comienza cuando el paciente comienza a escuchar su canto fúnebre y se cuestiona si es verdad o no. Eso que siempre me digo, eso de lo que siempre me quejo, eso que siempre digo que me pasa, ese es mi canto fúnebre, eso de lo cual me lamento. Si yo no me doy cuenta y no escucho mi canto fúnebre, no puedo sanar. No puede comenzar la sanación, ¿no? Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Queda claro esto, ¿no? Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo debe ser, por lo tanto, convertirse en su elección. O sea, primero debo oírlo, o sea, darme cuenta de que me lo estoy repitiendo continuamente, mi lamento. Y luego cuestionarme si ese lamento lo quiero seguir repitiendo o no. Hay una tendencia, y es muy fuerte, a oír este canto de muerte solo un instante y después descartarlo sin corregirlo. Eso hacemos todos. O sea, bueno, parece que escuché mi canto fúnebre, ¿no? Ese lamento, esa queja que siempre hago, ¿no? Pobre de mí, lo que me pasa, no sé qué. Bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y después me olvido. O sea, no me doy cuenta, no me detuve a escuchar mi canto fúnebre y darme cuenta de que soy yo mismo el que lo estoy entonando. Entonces lo descarto y no lo corrijo. No pido corrección. O sea, no lo cuestiono. Por lo tanto, no lo corrijo, ¿no? Si no lo cuestiono, no lo corrijo. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que se nos conceden para literalmente cambiar nuestra cantinela. No me acuerdo esa palabra cantinela, me la decía mi abuela cuando era chica. Ay, terminala con esa cantinela. Es como un canto fúnebre que entonamos. Ay, pobre de mí, no, lo que me pasa, no sé qué. Bueno, tenemos que, en estas fugaces tomas de conciencia, ¿no?, aprovechar la oportunidad para cambiar esa cantinela, ¿no? En su lugar podría oírse el sonido de la sanación, que es mucho más bonito y gratificante. Pero primero debe surgir la disposición a cuestionar la verdad del canto de condena. Por eso es muy importante que me pregunte si es verdad eso que estoy diciéndome y que esté dispuesto a cuestionarlo, ¿no? O sea, que tenga esa disposición, esa apertura al perdón, porque si no, nunca lo voy a hacer. Las extrañas distorsiones inextricablemente urdidas en la idea de uno mismo, que es una pseudo-creación en sí misma, hacen que este feo sonido parezca verdaderamente hermoso. ¿Ven? Distorsiones urdidas. No, pero lo que pasa que, ¿no? En lugar de esos chillidos ruidosos y discordantes podría oírse el ritmo del universo, la canción del ángel heraldo y otros más. Pero no, a mí me gusta. El oído traduce,
no oye. Recordemos que el curso nos dice eso, ¿no? El ojo reproduce, no ve. Su labor es hacer agradable todo lo que se invoca, no importa cuán desagradable sea. Ellos responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. ¿Ven? Ahí nos está explicando lo que es este tema de la interpretación, ¿no? Que vemos lo que queremos ver, ¿no? Por eso cada uno acá ve una cosa diferente. A veces el pensamiento que se esconde detrás de la forma se asoma, pero solo muy brevemente, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Sin embargo, no permitirá que sus esclavos cambien las formas que contemplan, ni los sonidos que oyen. Estos son sus remedios, sus protecciones contra la locura. Bien, acá está bien claro que nosotros queremos seguir estando locos. O sea, nos encanta. Decimos que queremos la cordura, pero todo cuento. Porque apenas se asoma la cordura en nuestra mente, o la voz de la razón, nosotros enseguida inventamos algo, porque eso nos da miedo, la verdad, nos da miedo el amor. Entonces, pensamos que estamos locos. O sea, de lo que realmente nosotros estamos, digamos que no tenemos que dudar, de eso dudamos. Y de lo que de lo que sí tendríamos que dudar, de eso no dudamos. O sea, le creemos más, qué sé yo, al político que da un discurso, que a la voz de la razón que suena en nuestra mente, hablándonos de la cordura, de que no tengamos miedo, ¿no? Todo eso no es cierto. Ay, no puede ser verdad esto. No. Nos encantan nuestros remedios y protecciones contra la locura. Eso significa que estoy loco porque quiero. O sea, nadie acá está loco porque sí, ¿no? Estos testimonios que traen los sentidos solo tienen un propósito: justificar el ataque y así conservar la falta de perdón, sin reconocerla como lo que realmente es. Vista sin disfraz resulta intolerable. Sin protección no se podría sobrellevar. Aquí es donde se da valor a toda enfermedad, pero sin reconocer que esto es así, que esto es lo que hacemos todos, no reconocemos que estamos enfermos. Por eso no podemos sanar, ¿no? O sea, es imposible. Si no me doy cuenta, ¿no? Que estoy mal, que estoy enfermo. Pues cuando no se reconoce una falta de perdón, la forma que adopta aparenta ser algo distinto. Y ahora es eso distinto lo que parece terrorífico. Pero eso distinto no se puede sanar. No está enfermo y no necesita ningún remedio. ¿Bien? Nosotros justificamos, ¿no? Porque en realidad el curso me dice que todo dolor, todo pesar es una falta de perdón. Pero como nosotros no queremos reconocer esto, le ponemos disfraces a la falta de perdón, ¿no? Y la disfrazamos de muchas cosas, ¿no? Porque nos da miedo. Y yo, una vez que hice real el error, me dice el curso, no lo puedo sanar. Una vez que lo hice real, no lo puedo sanar, no puedo perdonar. Entonces yo me digo, ¿no? Que no está enfermo y que no necesita ningún remedio. No puedo aceptar que estoy enfermo y que necesito el remedio del perdón. Porque no, es otra cosa. No tiene nada que ver conmigo. Nos cuesta aceptar esto, ¿no? A todos. Concentrar tus esfuerzos curativos aquí es completamente inútil. ¿Quién puede curar y arreglar lo que no puede enfermar? La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas de una no hacen sino reproducir las formas de otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente se traduce una en otra, que un cuidadoso estudio de la forma que adopta una enfermedad apuntará con bastante claridad a la forma de falta de perdón que representa. Sin embargo, ver esto no efectuará una sanación.
Esta solo se consigue con un único reconocimiento, que solo el perdón sana la falta de perdón, y que solo la falta de perdón puede producir una enfermedad de cualquier tipo que sea. Nosotros nos quedamos atrapados en la forma. Tengo tal enfermedad. A ver, ¿cómo hago para esta enfermedad que se cure? Bueno, todas las enfermedades tienen la misma cura, que es el perdón. Y enfermedades de todo tipo, del cuerpo, nosotros llamamos del cuerpo, de la mente, o sea, lo que sea. Todas tienen el mismo remedio, el perdón. Darse cuenta de esto es el objetivo final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo lo que él no se ha perdonado a sí mismo y así dispone de otra oportunidad para volverlo a contemplar, someterlo a una nueva evaluación y perdonarlo. Por eso es necesario mirar, mirar, mirar para ver. Cuando esto ocurre, ve que sus pecados se han ido a un pasado que ya no está aquí. Cuando lo miro y lo miro hasta que lo veo. Hasta que no hace esto, pensará que el mal le asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla en la que proyecta sus pecados. Esto le da la oportunidad para dejarlos ir. ¿Ven acá? Fíjense en que es claro el papel del psicoterapeuta y del paciente. O sea, todos somos terapeutas y pacientes al mismo tiempo. Porque si yo soy yo, ¿no? El que quiero sanar, viendo a otro que está ahí fuera que parece ser que es mi paciente, ¿no? O digo que yo puedo ayudar al otro. Yo puedo ayudar al otro cuando me doy cuenta que lo que el otro me muestra es mío. Pero no mío de la persona, ¿no? Eso es muy importante, darse cuenta. Es que está en la mente, no en la persona. Porque mientras sigamos practicando el perdón como cuerpos, no vamos para ningún lado. Por eso esto es un simbolismo, esto de psicoterapeuta y paciente. Pero si retiene tan solo un pequeño aspecto del pecado que está considerando, su liberación será parcial y no estará asegurada. O sea, nosotros vemos todo digamos, todo eso que tenemos que sanar, ¿no? Y parece ser que queremos tomar un pequeño aspecto nada más. ¿Sí? Diciendo, esto sí, lo otro no, ¿no? Lo otro no me pertenece a mí. Entonces no puedo liberarme totalmente. Nadie se cura solo. Nadie se cura solo. Este es el alegre canto que la salvación entona para todos los que oyen su voz. Esta afirmación nunca será lo suficientemente tenida en cuenta por aquellos que se consideran terapeutas. Todo siempre estoy escuchando mi propia voz, o sea, mi canto fúnebre, tanto en mí como en los otros, ¿no? Sus pacientes solo pueden ser contemplados como portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen para demostrar su impecabilidad ante los ojos, que todavía creen que hay pecado que contemplar. Sin embargo, la prueba de la ausencia de pecado, vista en el paciente y aceptada por el terapeuta, ofrece a la mente de ambos un pacto en el que se encuentran, se unen y se hacen uno.